Bueno, hola, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por estar aquí en este workshop. Vamos a tener dos invitados de lujo, que son dos empresarios de la región involucrados 100% en temas industriales. Así que este formato va a ser un poco distinto, va a ser un formato más tipo entrevista, más conversacional. La verdad es que hemos querido traer un formato en el cual a ustedes les sea muy amigable también el hecho de poder hacer preguntas y conocer más acerca de cómo estos dos visionarios y líderes están llevando sus empresas y cómo están abordando los temas de tecnología ahí. Y bueno, antes de comenzar y antes de presentar a mi gran invitado que tengo aquí a mi izquierda, les quisiera preguntar a los que están aquí presentes, ¿quiénes trabajan directamente en la... Por favor, que levanten la mano. ¿Quiénes trabajan en la industria? Bien, que veo algunas manos levantadas. ¿Alguno que esté en la industria maquiladora, en el programa IMEX de exportación? No, que nada, ok, perfecto, muy bien. Y bueno, los demás servicios. Bueno, genial. Muy bien, bueno, estas preguntas son importantes porque los casos que vamos a ver, la idea es que también generen una apertura de ideas, ¿no? Así que, bueno, sin más ni más, les voy a presentar a Julio Quintero. Julio es CEO y director general para una empresa de auditoría, Audico. Julio, gracias por estar aquí y acompañarnos en este evento. Gracias Abelardo, la verdad muy contento y también con expectativas, ¿no? Y contestando al resto de los asesores que ya pasaron aquí al frente, porque al final del día, pues, ser auditor de comercio exterior y auditar la industria maquiladora es un sector y un nicho muy específico. Y la pregunta que han tenido también nuestros clientes y también nosotros hemos platicado con ellos, pues, ¿cuál es la incertidumbre ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y cómo ahora nosotros vamos a poder prepararnos para tener auditorías por parte del SAT? Si bien hace ratito mencionaron de las auditorías y que el SAT tiene el XML, toda la información de nosotros, como persona física lo tiene y como empresa también. Y justamente, pues nosotros al dedicarnos y al ser una firma líder en auditorías de comercio exterior en México, revisamos las bases de datos de todas las importaciones y exportaciones que realiza la industria maquiladora, y son bases de datos de tamaños increíbles, ¿no? Entonces vamos a platicar algunos puntos para ver cómo podemos sumar este día. Genial. Julio, pues me encantaría poder hablar brevemente, como bien comentas, de la misión de lo que hacen en Audico. Digo, tenemos algo aquí que resume los puntos y información que nos has proporcionado, así que adelante, Julio, con lo que tiene que ver con Audico. Gracias. Bueno, esta firma la fundamos hace 14 años ya en la región. Justamente yo trabajé en el SAT haciendo auditorías de comercio exterior durante 5 años y parte de mi misión o visión fue hacer algo por la industria, por la ciudad, y decidí salir del SAT con las herramientas o tablas que tenía y comencé a soñar en crear un negocio, ¿no? Un negocio que ha generado ya 14 años de trayectoria, 40 colaboradores, estamos en 9 estados dando servicios a los sectores industriales y pues también contamos con una socia que es Perito en Comercio Exterior, que somos los únicos en Baja California que tenemos esta certificación por el Poder Judicial de la Federación y que también esto nos permite, nos pone en punta de lanza para poder ayudar y sumar a la industria con pues esos criterios principalmente que existen, ¿no? Con los cambios. Actualmente nuestro objetivo está en ayudar a generar más cumplimiento y menos riesgo, y la pregunta es ¿cómo? A través de la IA, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora que el SAT tiene toda la información, que el SAT requiere que en este momento estemos transmitiendo la información en vivo? Entonces, en Audico nos enfocamos en apoyar a este sector muy específico que está en este momento muy castigado por las regulaciones fiscales. Y sabemos que hay cambios muy relevantes, ¿no?, en la ley, y además pues sabemos el impacto tan fuerte para estas empresas que suman, creo que vi la cifra por ahí, más de 1,100 maquiladoras, ¿no?, aquí en la región, simplemente en Baja California, así que estoy seguro pues es un tema muy relevante para todas ellas. Y fíjate que traemos algunas preguntas aquí que queremos hacer preparadas relativas a tu negocio. Y bueno,
¿cuáles son los principales dolores de cabeza que enfrentan las empresas para cumplir con la normativa de comercio exterior? Por ejemplo, documentación, tiempos de respuesta de las autoridades y cómo impactan estos retos en su operación diaria. Ok, son varios aspectos principalmente, ¿no?, que podemos considerar. Actualmente los cambios abruptos por Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, ese es un factor importante que afecta el dinamismo y la toma de decisiones en los negocios. El hecho de las reformas fiscales, esta negociación del TEMEC que todavía no se concluye, el tema de los cambios en los aranceles o incrementos o las guerras comerciales que se están dando con Asia en general, con China en específico, han generado problemas de incertidumbre que pueden frenar la operación de los clientes, sumado a los actos de fiscalización por parte de la autoridad. La autoridad ha hecho diferentes publicaciones o bien el plan de fiscalización para el año 2025, y cada año saca un plan de fiscalización, y en eso el compañero anterior lo mencionó muy puntualmente. La autoridad precisa cuáles son los rubros en los cuales se van a enfocar. ¿Qué sucede? Que en esos 14 años que yo he visto en la industria, nos hemos dado cuenta que la industria ha estado reaccionando a la operación. Su enfoque principal es operar. Opera, importa, exporta, produce y el producto se va. Y cuando los que somos asesores intentamos llegar y hablar acerca de que tenemos que cambiar la cultura dentro de la empresa, el tema de la comunicación, crear una matriz de cumplimiento efectiva para poder identificar áreas de oportunidad, esto genera un golpe porque la industria no está como preparada para estos cambios tan drásticos, y eso ha permitido que en el momento que llega una auditoría nos volvamos reactivos. Y al volvernos reactivos es trabajar con un asesor de manera inmediata, revisar los reportes que tenemos que presentar, tenemos que revisar la historia de la empresa, lo tenemos que hacer en tiempo récord porque hay requerimientos de información que son en cierto tiempo, ¿no? Tienes 10 días, 15 días, 20 días, dependiendo el tipo de solicitud de información que te haga la autoridad. Y sobre todo ahorita, yo creo que uno de los retos más grandes que está enfocado en la parte de los aranceles ha sido que los que conocen la industria maquiladora conocen que existe una certificación que se llama IVA y EPS, que es un beneficio que tienen las empresas para no pagar IVA en sus importaciones temporales. Sin embargo, el hecho de en este momento estar pagando impuestos a los textiles o a los aceros que que se han estado publicando, al final el hecho de perder una certificación nos deja ya fuera de la ecuación de un buen negocio, porque tiene que poner flujos para poder seguir operando, es decir, pagar el IVA y después entrar con la parte fiscal a pedir una devolución del IVA, y eso al final del día el ciclo del negocio también lo que hace es que lo extiende. Entonces nos estamos enfrentando a un tema de flujos, nos estamos enfrentando a incertidumbres, y no existe como un panorama o un proceso de transición en el que la autoridad nos vaya dando pautas para ir avanzando. Entonces ahí hay un reto, mencioné varios retos que al final se traducen en un cambio de cultura, de mindset dentro de la propia organización para poder adelantarnos a estos hechos. Ok, bueno, vamos a una siguiente pregunta, y aquí la podemos ver en pantalla. Y entre las etapas de una auditoría de comercio exterior, como recolección de datos, revisión de documentos, ¿cuáles consumen más tiempo y que podrían beneficiarse de herramientas de IA o análisis automatizado para reducir estos riesgos y agilizar estos procesos? Que nosotros lo que comenzamos a hacer con la IA, porque también cuando comenzó esto no es de ayer, ya tiene varios años que está sonando la IA, y de repente dijimos, ¿cómo vamos a hacer yo como asesor o como auditor para poder apoyarme, ¿no? Cada industria tiene su propia base de datos, es decir, sus importaciones, exportaciones y sus volúmenes, ¿no? Tenemos clientes que tienen 5 plantas, 6 plantas, entonces al final son volúmenes de datos muy grandes. Y en Audico, auditamos toda la base de datos de cada cliente, es decir, tenemos un volumen mayor de análisis de datos. Originalmente trabajábamos con diferentes herramientas, SQL, Excel principalmente, ¿no? Y nos tenemos que adaptar con diferentes herramientas, SQL, Power Query, en fin, diferentes herramientas para podernos ayudar. Pero
al reto que nos estamos enfrentando, así como la autoridad ya está transmitiendo información, o más bien el SAT quiere que transmitamos información en vivo de nuestras operaciones o que ellos tengan acceso a nuestras bases de datos, debemos de tener la información lo más depurada posible. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros comenzamos a trabajar en un desarrollo, y todavía lo seguimos haciendo, que son estos prompts para poder nosotros desarrollar un programa adecuado para poder analizar bases de datos. Es decir, cada industria, si eres del sector automotriz, metalmecánico, independientemente del sector que seas, tenemos clientes que tienen diferentes operaciones, son metal mecánico, plástico, manejan aeroespaciales, diferentes productos, y al final cuando revisas una base de datos tienes que segmentarla por el tipo de sector que es. Entonces lo que hacemos nosotros es que preparamos los reportes dependiendo del tipo de giro que tenga la industria, y sobre ese tipo de giro preparamos los queries o preparamos el prompt adecuado para poder analizar el rubro específico y después unir las bases de datos, porque al final, si no conocemos el negocio, como lo mencionaron hace rato, va a ser muy difícil poder dar un reporte correcto, ¿no? Entonces ahorita nuestro enfoque está en seguir trabajando en el prompteo, justamente para analizarlo, porque la IA no estamos en un punto en el que te va a analizar el dato, sino que a través de herramientas genero el prompt adecuado para entonces poder utilizar herramientas que me ayuden a aterrizar el dato que necesito. O sea, ahorita nosotros cuando manejamos nuestros tableros de indicadores semanales o vamos viendo con los clientes, pues vamos viendo que esta matriz de cumplimiento se va moviendo en función de lo que resulte de esos análisis. Pero el prompteo al final del día nos sigue dando este aprendizaje, o nos permite aprender, porque no lo hemos perfeccionado ni hemos llegado a un prompteo específico, sino que lo vamos manipulando de acuerdo al tipo de giro, tipo de cliente, porque existen variables bien importantes en esto. Un ejemplo, tú puedes dedicarte al plástico igual que tu vecino, pero haces tipos de productos diferentes, tu proveeduría es diferente, tu cliente es diferente, tus procesos productivos son diferentes, tus BOM son diferentes. Entonces al final, si no puedo aplicar la misma fórmula tal cual, porque puede haber variaciones. Esas variaciones yo las debo de considerar, y es donde la parte humana y el punto fino de nosotros para poder complementarnos con la IA es donde nos va a hacer generar ese puente, porque no puedo confiar 100% en el resultado que le envíe a la IA, porque me va a dar la información que considere de manera genérica, ¿no? Pero no va a dar la particularidad. Y creo que los que somos asesores y estamos buscando cómo ayudar al cliente es irnos a la particularidad del tipo de operación, giro, operación, a un nivel de detalle impresionante. Hace rato comentaba que de repente se pueden hacer como muestreos, ¿no? Nosotros en nuestras auditorías lo hacemos al 100%, justamente porque eso nos diferencia de ya dar un dato duro, pero me tengo que ir a la particularidad, y eso es mucha monótono. Por eso el prompteo lo vemos como una configuración, una reconfiguración que estamos haciendo nosotros en tema de comercio exterior para poder identificar áreas de oportunidad y cómo poder mejorar lo que ya estamos haciendo. Y estamos a prueba y error, no a la primera nos sale, ¿verdad? Pero sí estamos haciendo pruebas ya mucho más selectivas y más específico para obtener un resultado diferente. Oye, Julio, y ahí fíjate que me da esta pregunta. ¿Quiere decir que hoy por hoy, cuando ustedes analizan esos datos, que además entiendo son bases de datos muy grandes, ¿no? Es decir, no tengo ni idea de eso, son muchas empresas, millones de registros. Quiere decir que hoy por hoy un desafío que están enfrentando como empresa es que no hay una uniformidad, vamos a decir, en los prompts cuando hacen estas extracciones y estas transformaciones como para hacer el análisis, ¿no? Algo que tú estás viendo como en lo que ya están trabajando justamente es tener este sistema de prompts que te van a asegurar llegar al resultado final para el cumplimiento de tus clientes, para darles ese servicio que tú esperas, ¿no? Por ahí va más o menos la cosa. Sí, correcto. O sea, el hecho de preparar prompts son justamente para poder estandarizar, pero estandarizar dentro de los parámetros que me permitan, porque hay variables que voy a modificar el prompt dependiendo de la particularidad de mi cliente. Lo que yo he entendido en el tema del prompteo ha sido
definir el rol que va a jugar la IA para que me genere el prompt, los objetivos que quiero alcanzar también, la manera en la cual yo le tengo que dar datos que ellas no conocen detalles de bill de materiales o especificaciones, características, orígenes, hay datos del tipo de operación que no lo podemos proporcionar o que no solo sumamos, y al final le tengo que dar más contexto para que me dé pues un prompt mucho más adecuado y más alineado. Obviamente yo lo tengo que estar acotando, ¿no? Pero sí es un reto para nosotros y lo estamos haciendo. Me imagino que ahí, como bien comentas, ¿no? Dependiendo el tipo de industria, el tipo de sector, ¿no? En el cual tú estás abordando, y también qué interesante poder incorporar a esos prompts pues ese buen contexto y esa referencia de, bueno, qué es lo que ha pasado con el cliente por los años. Y bueno, Julio, tengo una siguiente pregunta que te quiero hacer, y a partir de ahí pues, me encantaría que si algunos de los asistentes aquí también tienen preguntas, por favor, vamos hacia allá. Y bueno, la siguiente pregunta es, si contaras con los datos de operaciones de sus clientes al 100% de la forma ideal, ¿qué indicadores clave usarías para predecir posibles fallos o incumplimientos en importaciones y exportaciones? Está un poquito larga la pregunta, ¿eh? ¿Y cómo ayudarían a prevenir multas o paros de producción? Es la siguiente pregunta, de hecho la tenemos. Lo que pasa es que en eso, mira, podemos anticiparnos en el sentido de por el tipo de operación, el cliente que tiene a través de una matriz de cumplimiento, sí podemos tener una matriz donde podamos identificarlo, pero bien lo mencionaron en otras ponencias también. El hecho de tener una matriz te dice que estás cumpliendo, pero también tenemos que revisar el pasado, la historia. Por ejemplo, desde el año 2015 que entró la certificación en materia de IVA y EMS para las maquiladoras, en aquellos años se habló mucho de que tenías que cargar un inventario inicial de tus saldos para comenzar a hacer descargos, ¿no? Entradas y salidas. Resulta que a la fecha de hoy, 10 años después, nos encontramos con que esos saldos pues, no fueron los correctos y tenemos que regresarnos a revisar. Digo, no voy a spoilear, ¿no? Nombres de empresas, pero al final existen errores porque el error humano está, porque no fuimos preventivos, y la filosofía con la que trabajamos es esta parte de la prevención. Yo creo que el hecho de reeducarnos en este momento y meternos a los procesos desde personas correctas en puestos correctos, un cambio de cultura organizacional y mejorar la comunicación justamente también de cómo interactuamos, conocer los procesos, dejar los egos a un lado en la parte profesional, porque de repente entre producción, almacén y todos existen retos, y eso genera un conflicto que al final afecta directamente a la industria, a la operación de la industria. Yo tuve una sesión con un gerente de producción que me dijo una vez: oye Julio, yo no sé qué hago en esta capacitación de comercio exterior si la empresa vive de mí, yo produzco, yo soy el que me encargo de que el negocio funcione. Digo, sí, estoy de acuerdo contigo que tienes una parte importante dentro de la empresa, sin embargo, si no te alineas en los procedimientos de comercio exterior, vamos a perder las certificaciones, el programa IMEX, y no vas a poder importar. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de tu negocio? Necesitamos hacer partnership internamente, o sea, entre nosotros, para poderlo lograr. Entonces, creo que en esta parte de los puntos que nosotros vemos con los incumplimientos es que la matriz de seguridad forma un elemento clave para, a partir de ahí, poder poner tus controles. Bien, nos vamos a ir hacia atrás para buscar corregir, pero ¿qué vas a hacer a partir de hoy con tu nuevo equipo, tu nuevo personal, para que lo capacites, para que lo involucres, para que cualquier cambio en el bill de materiales, en el tema de comunicación, lo puedas ir ajustando? Al final eso no lo va a hacer la IA, al final son datos que nosotros manejamos como seres humanos, y si nosotros le damos información incorrecta, ellos van a procesar los datos que nosotros les estemos proporcionando. Por eso al final creo que el hecho de tener esta matriz es irla perfeccionando y puliendo. Existen indicadores desde el IVA que pagas, cuáles son tus ciclos de tus inventarios, tus ciclos de retornos, tus temporalidades. Al final son puntos en la maquiladora que debemos de cuidar. Sin embargo, si eso no lo hacemos, estamos expuestos justamente a problemas muy grandes. Un ejemplo muy básico:
es que al día de hoy, 2025, que las empresas que tienen una certificación en materia de IVA-IEPS para no pagar el IVA y las importaciones temporales, al día de hoy siguen perdiendo la certificación porque simplemente no hay un responsable que se encargue de renovarla. Entonces estamos poniendo en manos de quién el negocio cuando no existe una comunicación. Entonces, y eso no es de la IA, eso a través de una matriz también podemos ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo y podemos trabajar internamente con correos, que es una cosa que nosotros tenemos de cómo alimentamos nuestros indicadores. Sin embargo, eso ha requerido pues dedicarle tiempo para entonces que nos puedan estar dando las alertas e ir nosotros identificando cuáles son los foquitos rojos que tiene cada una de nuestras cuentas. Pero eso, si lo hago yo a nivel masivo con todos mis clientes, es también fácil que lo pueda hacer una maquiladora que es una entidad, que es un RFC, que tiene, pero su volumen de operación o de flujo de comunicación interno es diferente. Entonces ahí es el mindset que se tiene que trabajar para que entonces esta matriz pueda pues, ser efectivo o no. Y a pesar de que le puedas meter la IA, pues va a ser necesario que las personas nos subamos para hacer lo correcto. Porque si seguimos trabajando con un mindset de no pasa nada, porque el XML al final del día se convierte en un dato real que es el que se traduce en una observación, pues al final quiere decir que tal vez no soy la persona correcta, o no soy el líder correcto, o no me he rodeado de las personas adecuadas para que me suman valor a mi organización. Porque creo que en este momento, y te lo mencioné en una frase que a mí me gusta mucho, que tengo que estar dispuesto a aprender a desaprender para aprender cosas nuevas. Y la IA, eso es algo que nos ha venido a enseñar, y estamos en pañalitos, ¿no? Y al final, cuando comencemos a trabajar en entender más cómo funciona y cómo nosotros podemos adaptarnos a ella, vamos a obtener un mejor resultado, pero al final tiene que ver con el mindset que nosotros traemos como personas. Sí, bueno, son varios temas simultáneamente. Me encanta esta parte de cómo combinamos el talento humano con lo que nos da la tecnología, con lo que nos da la inteligencia artificial. Me gusta verla en sí como un gran coach, una gran generadora de ideas o de inspiradora, y para ajustarnos hacia los procesos. Y bueno, nada más como contexto, es tan relevante lo que Julio y su empresa hacen, que pues de no haber cumplimiento, Julio, sabemos que una empresa pues, se puede quedar sin su certificación de IVA, y eso significa que una empresa se va y hay 4,000 personas que se quedan sin empleo, ¿no? Así de fuerte, o 5,000 o lo que sea. Así que realmente es muy impactante el hecho de pues, este cumplimiento, y además para todos, y digo, sé que la mayoría de aquí no están tal vez metidos en la parte de la industria maquiladora, pero este tema también es mucho para abrir la creatividad y la mente y la imaginación de cómo poder compaginar la inteligencia artificial con temas como el análisis de datos, que Julio lo vive a plenitud en su empresa. Y Julio, voy a compartir por aquí algunos documentos, no sé si quieres hacer algunos comentarios sobre estos tableros. Fíjate que, bueno, de entrada, gracias. Esto es un ejemplo de una matriz de cumplimiento que nosotros llevamos, y la base es Excel, pero está alimentada justamente con la información y con las configuraciones que nosotros tenemos para que nos esté alertando si justamente estamos en un nivel de cumplimiento aceptable, en un nivel de cumplimiento alto, es crítico, tenemos algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, al final el tablero lo que nos hace a nosotros es, por cliente, indicarnos cuál es el estatus que tiene. Entonces, yo al final ya lo estoy mostrando gráficamente con el cliente. Tenemos nuestra base, que son los criterios, y sobre eso es como hacemos la publicación en cada una de nuestras auditorías, pero nuestra base sí es la matriz de cumplimiento. De hecho, cuando nosotros ya tenemos estas partes de los indicadores, al final se debe traducir para un tomador de decisiones en la maquiladora. Mi trabajo está en que cuando yo llego con un reporte final, ahí cuando muestro mis resultados, muestro una gráfica, un resumen ejecutivo en una sola hoja, donde está lo que se cumple y lo que no se cumple y los planes de acción, porque al final del día hay tareas que se tienen que generar, ¿no? Y esto nos ha permitido también identificar que hay mucha rotación en las empresas de personal de comercio exterior, mucha rotación del área de producción, se genera mucho incumplimiento con el tema de los biles de materiales. Es un dolor de cabeza impresionante cuando nosotros tenemos que entrar a un análisis de bases de datos por parte de una maquiladora, porque si no está actualizado el BOM, o si lo tienen actualizado a nivel de producción,
está listo, pero no en comercio exterior. Entonces, aquí manejamos información diferente en la maquiladora. Tenemos la información del ERP, ¿no? El sistema como tal, el ERP en los inventarios, el inventario en el almacén como tal, el inventario en piso, y tenemos también la parte contable, cuáles son los registros que tiene, y también tenemos el inventario del sistema de control de inventarios para comercio exterior. Y en comercio exterior es el que yo me enfoco, pero si yo dejo descuidado todos los demás, también me va a generar una diferencia de valor, y es donde entonces entran los riesgos, porque comparo los inventarios. El comparar inventarios, pues es cuando yo ya entro en marcarle al cliente, ¿no? Justamente cuáles son los hallazgos. Y ahí estamos hablando de que hay que meternos al bill de materiales, hay que meternos a las estructuras, hay que meternos a producción, y ya no solamente me dediqué a auditar, sino que me dediqué a capacitarme para poder entender cómo opera una maquiladora, entender los flujos de comunicación, y sobre eso estandarizar la matriz de cumplimiento que se requiere para todos los involucrados dentro de la operación. Oye, Julio, y bueno, como un punto que voy a comentar aquí solo como contexto, todo esto va por una cuestión que me gustaría transmitirles, y es esta necesidad que tienen las empresas registradas con el programa IMEX de industria maquiladora de traer insumos o materias primas del exterior y regresarlas, y la Secretaría de Hacienda está muy pendiente de que eso suceda, ¿no? Entonces de ahí viene todo esto, y nada más dándolo como contexto. Julio, por aquí tenemos un par nada más de imágenes más. Sí, por ejemplo, como bien lo comentó Abelardo, todas las maquiladoras tienen que entra mercancía, entra un proceso de un servicio, un proceso de manufactura, y se retorna al extranjero como producto final. Entonces, para eso existen mecanismos de control, y ese es un ejemplo solamente de porcentajes de retorno. Nosotros, por lo regular, lo que hacemos es que auditamos las bases de datos de nuestros clientes, revisamos todo lo que importa, lo que exportan, cruzamos con los biles de materiales, identificamos y cruzamos con las bases de datos del SAT, porque el SAT ya tiene toda la información y cada mes nos llega, le llega al cliente, hacemos un cruce de información y podemos analizar si efectivamente los retornos se están dando en tiempo y en forma, y si también coincide con los biles de materiales, porque la autoridad ya también puede cuestionar sobre tus biles de materiales. Y más ahora que hacemos transmisiones, o sea, todas las empresas que tienen certificación de IVA-IEPS tienen la obligación de transmitir de manera mensual un informe de todo lo que se importa y exporta. Entonces, súmale un filtro más, todos los inventarios que tienes por revisar, más la parte de la información que transmites al portal del SAT. Y ahora que el SAT ya solicitó más bien habilitó un módulo C para los anexos 24, que son los sistemas de control de inventario de las maquiladoras, donde el SAT se puede conectar a tu base de datos. Entonces el SAT ya puede ver en tiempo real qué información tienes. Entonces aquí el punto es, la IA va a solucionar la información en tiempo real que va a ver la autoridad. La respuesta es no, porque la información ya está cargada. Aquí el punto es cómo voy a preparar o cómo voy a corregir la información que tengo en mis sistemas para que entonces el SAT la pueda ver de una manera transparente y comenzar a hacer cruces de información. Porque al final es eso, o sea, el SAT ya está en las maquiladoras que ya les dio el acceso a este famoso módulo C, y donde esto se puede revisar de una manera muy fácil. Ay, está preocupante porque comentaba con Julio, el SAT quiere ver en tiempo real, entonces una foto de tiempo real se puede ver realmente muy mal, ¿no? Es decir, si la ves a las 7 de la mañana, capaz de que alguien metió algo por error al sistema y se ve todo en rojo, y pues si atiendes esa foto, pues aguas, ¿no? Porque el SAT va a decir, focos rojos y voy por ti, y cuando es un problema que estás trabajando en él para solucionarlo, no es que es definitivo. Julio, ya por último, me gustaría, nada más así de forma muy rápida, Julio nos compartió esto, y son técnicas de prompt que están justamente trabajando en su empresa para poder hacer esta ejecución de este análisis de datos de mejor manera. Julio, no sé si quieras comentar algo al respecto final. Gracias, solamente porque los que somos asesores al final estamos buscando cómo hacerlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde nuestra asesoría, y que tenga un soporte. Al final nosotros lo que hacemos es cuadrar o buscar la manera de acotar nuestros reportes para que este prompteo pueda funcionar. Y el primero es que yo le tengo que pedir a la IA como tal definir el rol que eres. Tú eres un auditor de comercio exterior, tú eres un auditor de empresas, eres un auditor de maquiladoras.
eres un asesor, eres un abogado, eres un arquitecto, en fin, dar el contexto desde qué postura queremos que la IA nos comience a generar información a nosotros. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando? ¿Qué respuesta estoy buscando a través de este prompteo? También el contexto e información que no tiene acerca del reporte que le voy a solicitar, características específicas de mi cliente para que entonces el prompteo vaya enfocado en un ejemplo. Si tengo un cliente que tiene muchas operaciones de China con ciertos porcentajes de aranceles, bueno, yo le doy el contexto que quieren, en qué tipo de prompteo, qué tipo de algoritmo quiero que se dé cuenta para que entonces me lo pueda filtrar y poder generarlo. Entonces, a través de eso puedo generar un prompt que me va a generar pues diferentes mecanismos de análisis para revisar la información. ¿Qué es lo que quiero que haga en esta parte la acción? Que me compare, que me diga, que me haga temporalidad, que me compare temporalidades, me compare impuestos, por qué pago más, qué pago menos, en fin, son características muy genéricas que yo puedo tener y que las he estado como puliendo, ¿no? En función de lo que yo necesito y al final el tipo de formato de cómo yo quiero que me entregue la información. Si me lo quiero que me lo entregue en Excel, que me entregue un SQL, que me entregue no sé, en bases para trabajar otro tipo de herramientas o plataformas, pero al final que me entregue la información, pero yo soy el que le pregunta y ese prompteo que me da, al final yo lo voy trabajando, puliendo y a prueba de error. Lo corro, me funciona, y si no me funciona, tengo que regresarla a corregirlo. Entonces es donde nosotros hemos estado trabajando y yo como asesor me preocupa el hecho de que la información, de que el SAT tenga la información de mis clientes de manera directa y que mi cliente no sepa qué información es la que la autoridad le va a cuestionar. Entonces ahí es donde tenemos que ir analizando y trabajar de la par en acciones preventivas y correctivas. Muchísimas gracias, Julio. Y la verdad es que para todos aquí, Julio nos acaba de dar un mini curso de prompt engineering para todos, independientemente de trabajar en la industria maquiladora o no. Esto que están aquí, digo, si le quieren tomar una foto, si quieren llevárselo tarea, simplemente conceptualizarlo, es muy bueno, es una forma muy efectiva de construir prompts. Y bueno, Julio, muchas gracias. Y bueno, para despedir este segmento, porque ya venimos con Luis, nuestro siguiente invitado, me gustaría pedirles a algunos de ustedes si tienen cualquier pregunta para aprovechar que tenemos a Julio aquí hablando de todo esto, del análisis de datos, del cumplimiento del comercio exterior. De verdad que les pido, cualquier pregunta es buena, si tienen cualquier inquietud, pues por favor levanten la mano y bueno, son más que bienvenidos. No sé si por ahí hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Listo yo? ¿Quién digo yo? Están más asustados. Sí. Cada vez es más confuso cómo poder usar la inteligencia artificial. Sí. Bueno, si no hay preguntas, pues nada, Julio, agradecerte aquí el espacio, obviamente, que estés aquí. Y bueno, le voy a pedir a Luis González que por favor pase para acá. Ya les voy a... Con esto, este es nuestro segundo invitado especial que tenemos el día de hoy, de verdad. Es todo un honor, Luis, que nos acompañe. Luis viene de Mexicali y bueno, ya vamos a tener una súper interesante conversación con Luis y nos va a compartir justamente de qué va y de qué se trata. Así que, bueno, Luis, de entrada, bienvenido. Les digo, Luis es CEO y director general de una empresa que se llama Carco. Y bueno, de forma muy sencilla les digo, Carco es una industria de metal mecánica y ellos hacen diferentes productos, pero bueno, para no adelantarme, ¿quién mejor que Luis para que nos platique de forma directa qué es lo que hace su empresa? Y bueno, aquí Luis, traigo Carco como tal y adelante, Luis, si quieres comentaste. El que usted puede entrar al sitio web para que se dé una idea de lo que hacemos. Sin embargo, les platico así rapidito. Nosotros somos un proveedor de la industria manufacturera, a.k.a. maquilas, ¿no? Como le llamamos por acá. Hacemos mobiliario, pero es un mobiliario que se utiliza en las áreas de producción. No es un mobiliario ordinario, es un mobiliario tipo industrial. Si alguno de ustedes ha entrado a alguna de estas empresas manufactureras a las áreas de producción, seguramente, bueno, más bien, a ver, levante la mano, ¿quién ha entrado a una maquiladora? Una industria, ¿no? Ok, bueno, algunas,
poquitas, pero sí hay. Bueno, si prestaron atención en las áreas de producción, seguramente vieron muebles, que es donde generalmente se llevan a cabo los ensambles o los procesos productivos que tiene tal o cual empresa, ¿no? Entonces, ese es el mobiliario que fabricamos nosotros y lo hacemos previo un requerimiento del cliente, es decir, cada mueble es diferente, ¿no? Son proyectos muy aislados y muy particulares y muy hechos a la medida, ¿no?, de los clientes. De hecho, aquí tenemos algunas imágenes de los productos que Luis Encanco realiza. Y sobre esto, Luis, traigo una pregunta para ti, y es al ofrecer este mobiliario que entendemos es personalizado, ¿qué retos se encuentran para adaptarse a los diferentes procesos de sus clientes? Es decir, por ejemplo, ergonomía, precio. Ok, para ejemplificar un poco mi proceso de venta o de servicio al cliente, el cliente hace un requerimiento que vendría siendo el dibujito que se ve en la primera parte del slide. Nosotros con ese dibujito, con esa información que le recopilamos al cliente, porque ya sea que el cliente nos lo entregue o nosotros lo investigamos o lo indagamos, con eso hacemos un diseño tridimensional para que el cliente lo cheque y valide que es de verdad lo que está buscando, lo que está esperando. Una vez que ya queda ese diseño aprobado, validado y pedido por el cliente, entonces pues ya pasamos a la etapa de producción, ¿no? Y al final pues entregamos un mueble ya como se ve en la imagen, en la última imagen, ¿no? Entonces... Y algo que me encantó que comentabas, que muchos de tus muebles y tus productos son modulares, ¿no? Como decías, es que es como algo como tipo Lego, ¿no? Sí, si se fijan, el esqueleto de esa mesa en particular, en ese ejemplo, es un tubo, es un sistema en sí como tal que se arma como Lego. Entonces el tubo y las diferentes uniones y accesorios que hay para ensamblar esa estructura es un catálogo de componentes que manejamos nosotros en inventario, en stock. Y lo demás, como la cubierta, los cajones, las cajitas que están a los lados, eso los fabricamos nosotros, ¿no? Tenemos diferentes procesos de producción nosotros internamente que nos ayudan a personalizar las estructuras, ¿no?, o los muebles que le hacemos a nuestros clientes. Entonces, pues por ahí va nuestro proceso. Y gracias, Luis. Y bueno, al revisar justamente la naturaleza de la empresa que Luis tiene, nos dio mucha curiosidad de saber algo que tiene que ver con la demanda y cómo calcular por ahí los inventarios. Y bueno, Luis, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿cómo consideras podría la IA, la inteligencia artificial, ayudar a predecir necesidades, optimizar inventarios y sugerir diseños basados en datos de uso real de los clientes? Ok, cabe mencionar que soy relativamente nuevo en el tema de la IA. Tengo pues algunos meses, estoy de hecho aquí en capacitación con Abelardo. Sin embargo, ya tengo algunas aplicaciones o algunos asistentes generados. Este es un ejemplo de un asistente que me calcula en base a los consumos, a la demanda mes a mes de los diferentes números de parte que manejamos y a las cotizaciones. Bueno, le meto ahí una serie de parámetros que es la lógica que yo utilizo para pedirle reabastecimiento a nuestros proveedores, y al final ese prompt o ese asistente me avienta una lista de partes con una sugerencia de números de partes a solicitarle a mi proveedor. Pues es básicamente como que el ejemplo que quise traer para que vieran el tipo de aplicación donde pudiera aplicar, ¿no? Digo, como ese hay infinidad de aplicaciones y pues las estamos trabajando, ¿no? Y algo que me gustaría comentarles a todos es que a veces pensamos que la aplicación de la IA es demasiado compleja o es demasiado abstracta como para iniciar con algo. Y algo como lo que vemos aquí, la parte de la derecha pueden ver que Luis preparó un lenguaje natural, una serie de instrucciones para procesar su hoja de trabajo con la cual ya venía trabajando. Es decir, y eso lo hizo no pagando un agente de miles de dólares, bueno, y nosotros mismos en Robot le hacemos agentes y automatizaciones muy avanzadas, pero esto lo hizo en el mismo ChatGPT, en un módulo que se llama GPT personalizados, que cualquier persona de ustedes que tenga una cuenta de $20 tiene acceso a él. Es decir, puedes lograr cosas realmente muy poderosas en materia de productividad. Y bueno, esto que estamos viendo
es una muestra de cómo usando la creatividad, usando el lenguaje natural y una buena técnica de prompting como la que veíamos hace unos minutos con Julio, pues nos puede llevar a algo como esto. Y también comentarles, porque sé que me lo decía Luis, bueno, parece que es un producto final, pero seguramente va a llevar muchos cambios, habrá cosas que a lo mejor no le funcionan, pero es parte del proceso, ¿no? Y justamente es lo que quería compartir. Y bueno, Luis, como una última pregunta que traigo aquí para todos es, dentro de tu operación, por ejemplo, gestión de almacenes, tiempos de montaje, mantenimiento de herramientas, ¿qué áreas ves con mayor potencial para beneficiarse de automatización o inteligencia artificial y, bueno, para mejorar la eficiencia y disminuir los errores? Bueno, ahorita definitivamente el control del inventario en el sentido de reabastecimiento de los números de parte en función de la demanda, de los consumos que vamos teniendo, estoy viendo que sí me funciona este asistente, ¿no? El Excel bueno, si nos regresamos a la pantalla, ese Excel tal cual lo generó mi asistente de cero, ¿no? O sea, no es un formato que yo le subí, es un formato que 100% me lo genera nuevo cada vez que yo le pido, ¿no? el formato o la sugerencia de inventario que quiero o que necesitaría comprar, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno. Definitivamente en el área de marketing digital tengo un equipo de personas que se encarga de subir contenidos. Ellos ya utilizan inteligencia artificial para la edición y generación de fotos y videos principalmente. Ahí es donde yo creo que todo el mundo tenemos el conocimiento o lo hemos visto, ¿no? De una u otra manera, el aprovechamiento de la inteligencia artificial, ¿no? en su más común esplendor, digamos. Sí. Sin embargo, pues, por ejemplo, estoy trabajando en un asistente que me está ayudando a filtrar currículums y la verdad lo está haciendo muy bien. Me llegan decenas de currículums, ahorita estamos aperturando una sucursal en Nuevo León y me llegaron alrededor de 150 currículums para el puesto de jefe de sucursal. Entonces le aventé lotes, ¿no? de currículums, después de obviamente de hacer pruebas con el prompt y de verdad validar que están bien filtrados, y creo que lo está haciendo bien. Entonces, al final de cuentas, puede aplicar en casi cualquier actividad que sea más o menos sistemática por ahora, y pues todo es cuestión de meterle, ¿no? Nada más, de perder el miedito y empezar a hacer pruebas, apoyarse de los expertos también, ¿por qué no? Pero la clave es esa, ¿no? La clave es meter las manitas, ¿no? Meterlas y darle hasta que quede, pues. Yo creo que sí, es un gran mensaje. Digo, sabemos que muchos de los aquí presentes están estudiando como tal y estoy seguro para también las nuevas generaciones eso es algo que ya se da de forma natural. Para algunos que ya tenemos unos pocos más de años, pues es justamente como dice Luis, es atreverse, es probar y es intentarlo, no te va a quedar a la primera. La inteligencia artificial de verdad no es perfecta, o sea, también estamos cometiendo un error de delegarle todo, me parece, a una respuesta que te da, y eso hay que ser muy críticos. Y bueno, Luis, ya para finalizar, por aquí nos compartiste un par de diagramas que nos pareció muy interesante, no sé si quieres abundar o comentar algo sobre ellos. En el anterior quería mostrar el proceso de nuestra empresa, el proceso en términos generales. Digamos que empezamos por aquí, con la prospección, donde ahí pues se trata de buscar clientes, ¿no? De buscar prospectos o leads que sean potencialmente viables para nosotros, ¿no? Que sean clientes potenciales. Una vez que ya tienes esos prospectos, pues hay que darle seguimiento y hay que trabajarlos hasta que nos avienten requerimientos de cotización, y ahí ya brincamos a la etapa de la oportunidad. La oportunidad pues son esas cotizaciones o esos requerimientos que nos dan los clientes, ¿no? Para cotizar esas oportunidades de entrar con ellos, ¿no? Una vez que estamos ahí, pues hay que trabajar esas oportunidades también a través de seguimientos para que se nos generen los proyectos, ¿no? Los proyectos pues ya es la venta cerrada, como quien dice. Y en los proyectos pues hay que entregarlos, ¿no? Hay que hacerlos bien, en tiempo y forma, ¿no? Para entregarlos y ya nada más buscar una retroalimentación positiva con el cliente, y el ciclo pues se repite y se repite. Cada una de esas etapas pues es como un ciclo interno, ¿no? Dentro de la prospección hay telemarketing, hay correos masivos, hay contenido de redes sociales, hay atención a clientes, hay muchas actividades donde la inteligencia artificial puede entrar en el tema de la sistematización de los procesos.
Por ejemplo, en el tema de los seguimientos, que no es otra cosa más que mandar un correo de seguimiento, ¿no? Si hay algún tema pendiente, ahí puede entrar. En el tema del alta de las organizaciones, ahí puede entrar. En el tema de la búsqueda de empresas, ¿no? Con el tema de los contactos, pues a lo mejor todavía no descifro cómo, pero hay infinidad de ideas, ¿no? De cómo podemos aplicar estas herramientas. No, y algo que me encanta de esto que nos comenta Luis es que uno podría pensar, bueno, zapatero a tus zapatos, lo que Luis hace y conoce a profundidad es crear mobiliario industrial, conoce justamente de diseño industrial, por supuesto, para crear todo esto, pero también siempre está buscando expandir su negocio, ¿no? Y convertir esas oportunidades que ya tiene con un buen canal y no perder por una falta de seguimiento puntual pues con los clientes que ya tiene esos nuevos negocios. Pues básicamente con esto estamos finalizando y cerrando. De verdad quisiera, claro, agradecerles que se hayan quedado hasta este momento aquí de nuestra participación, y también igual me encantaría si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle a Luis, pues este es el momento. De verdad que nuevamente, Luis, pues todo un honor haber venido desde Mexicali. Digo, no está tan lejos, pero siempre son tus 2 horas y tu tiempo, de verdad que lo apreciamos enormemente, y el hecho de que estés aquí compartiéndonos estos esfuerzos que hoy por hoy están haciendo en tu empresa. Así que digo, no sé si por aquí alguno se anima. Claro que sí, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Esta es una pregunta relacionada con tu giro de negocio, ¿no? Y la pregunta pues, va para los dos, no sé si alguno tenga la respuesta. Ahorita viendo que te dedicas a diseñar muebles, se me vino a la mente esta mueblería que está aquí en Estados Unidos, IKEA o IKEA, que creo que es de origen sueco, que pues la verdad, desde muchísimos años atrás, ¿verdad? Uno va a esa mueblería y ve unos diseños muy impresionantes que ahorran espacio, ¿verdad? Muy modernos, minimalistas, bueno, una serie de conceptos que no los ves en otras mueblerías. ¿Ustedes creen que ellos ya habían utilizado la IA antes de que ahorita ya está más de moda? Porque la verdad, los conceptos que veo uno ahí pues son muy de vanguardia, muy innovadores, ¿no? Bueno, IA como tal, digo, si nos vamos al concepto, ¿no? de que sea independiente en la generación de ideas, por decirlo de algún modo, yo creo que no. Sin embargo, ellos sí tienen desarrollados una serie de algoritmos para personalizar los muebles, ¿no? Pero los personalizan hasta cierto grado, o sea, no es 100% personalizable, ¿no? Es decir, tú tienes una mesa de trabajo y le puedes o no le puedes agregar un cajón, por decir. Pero son productos que ya tienen predefinidos y nada más del catálogo lo jalan y lo pegan, pues. Entonces, creo que es un trabajo más de configuración el que ellos hicieron. Mis respetos, pero no tanto de IA, digo, yo no sé, aquí el experto qué opina. Sí, me encanta el tema y mucho en esto de los diseños, porque algo también que veía yo cuando dices, oye Luis, ¿qué tanto en la parte dura y pura del diseño tú podrías incorporar inteligencia artificial, no? Y dices, es que realmente no porque es algo mucho más técnico y son mis productos, pues no, es decir, tienen que responder a ciertas como ángulos y ciertas, o sea, no hay mucho realmente como que hacer en cuestión de colores o materiales, o sea, está como muy acotado, pero algo para responder tu pregunta es, sí, en el caso de IKEA, y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar para una cadena muy grande, y cuando venían las temporadas de Navidad o de Halloween, año con año, siempre esa información de mercado de qué es lo que viene, y estoy seguro IKEA se aplica mucho ese análisis de datos muy grande también para poder hacer predicciones de qué es lo que le va a gustar aquí en un determinado tiempo a finales del año que entra, ¿no? Vienen todos estos estilos, viene esta tipografía, en fin, y poderlo aplicar ahí sí, ¿no? Pero, a ver, yo quiero en este tema decir, pues ojalá que nunca la inteligencia artificial sea tan buena para reemplazar absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que más escalofrío me da, ¿no? Así que en esa parte artística de decir, bueno, sí, ya me sugirió 3 o 4 diseños,
pero mi apuesta es por esto, y que responda a un factor humano, ¿no, Luis? No sé cómo lo... Sí, definitivo, esperemos que así sea y que así se mantenga, ¿no? De por vida, porque el día que suceda lo contrario, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, 100%. Oye, te quedó muy bien tu GPT que hiciste de glosa inventario. Tengo una pregunta respecto a eso. Antes, ¿cómo lo hacías? Y ahora que lo estás usando, ¿lo checas? ¿Está validado de alguna manera? ¿Queda como las predicciones que usabas antes? ¿Sí te funciona? Sí lo checo, por ahora lo estoy checando, siempre que lo corro, hasta que, pues no sé qué va a pasar para que me genere el 100% de la confianza, ¿no? Y poder confiar de alguna manera o crear algún candado que me permita checarlo de una manera más ágil, ¿no? Más rápido. ¿Qué era lo que hacía? Pues pasteaba en mi Excel los inventarios, pasteaba mis promedios de consumo, luego jugaba con los meses, con el mes más alto, el mes más bajo, en fin, lo hacía muy a criterio y siempre era yo el que lo hacía, ¿no? Entonces me tomaba un ratito hacer un pedido o estar validando el hacer un pedido, ¿no? Ahorita con esto me arroja una sugerencia de pedido, la checo, me hace sentido, órale va. O no me hace sentido, pues, o más bien, o me hace una sugerencia que todavía no justifica un pedido, pues la dejo, ¿no? Y me espero la semana que entra, lo vuelvo a correr, y así estoy, ¿no? Estoy corriendo constantemente, pero sí de entrada, como ya tenía un formato con un query, en Excel, hecho y todo, pues más o menos checo principalmente que los niveles de inventario, los consumos estén validados, ¿no? Que eso es lo que más me importa. Y ya el dato que me arroja, pues yo ya tengo el know-how, ¿no? O sea, ya me la sé, pues ya nada más yo creo que hagan sentido esos números que me está proponiendo y lo de adelante. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguno que tenga alguna otra pregunta que hacer para Luis? Lo que le gustaría conocer ahí. Pues nada, agradecerles a todos, de verdad. Con esto oficialmente nos extendimos un poco de la hora programada. Darle las gracias, Luis. De verdad, gracias por estar aquí con esta intervención tan interesante.